Muy buenas hardwofílicos, en este vídeo review os traemos un producto muy poco común por aquí. Hablamos de un ordenador completo y no vamos a hablar de un NUC o un pequeño barebón. Ya lo mostramos y adelantamos en su vista previa en nuestro canal de directos a través de nuestro canal de Twitch sobre cacharreo, donde dimos nuestras primeras impresiones y os lo enseñamos con todo detalle. En esta ocasión pasa por nuestro banco de pruebas y posa ante nuestro objetivo el MSI Trident 3, un ordenador muy compacto que reclama su sitio en un setup de reducido tamaño o simplemente implantarse en nuestra sala de estar. Comenzamos con su review y como siempre lo primero conocerlo más a fondo con sus características técnicas. El Trident 3 de MSI lo podremos encontrar en varias configuraciones tanto con i5 como con i7. En nuestro caso, la versión que ha llegado a nuestras manos consta con un i7 7700 montado sobre una placa con chipset Intel H110 con 16 GB de RAM DDR4 2133 en dos módulos y a nivel de almacenaje lo tendremos con un disco principal M.2 de 250 GB y un disco secundario a 7200 vueltas de 1 TB de capacidad y todo ello capitaneado por una Nvidia GTX 1060 de 6 GB. A nivel de conectividades, lo cierto que el MSI Trident 3 para el tamaño que tiene no nos deja colgados, con un tamaño de 346 x 72 x 233 mm y un peso aproximado de 4 kg, ofrece a nivel de conectividades por su parte frontal una entrada y salida de audio jack, un USB 3.1 tipo C y dos puertos USB 3.1 de tipo A, y además un puerto HDMI que nos facilitará las conexiones de nuestras gafas de realidad virtual. A nivel de conectividad posterior, nos ofrece un puerto Ethernet Gigabit, un USB 3.1 y 4 USBs 2.0. 3 conexiones jack para el audio, tanto de entrada como de salida, así como el VR-Link, que no es más que un extensor de HDMI para llevar la conexión de nuestro HDMI de la GTX 1060 de 6 GB que tenemos montado en el equipo a la parte frontal para la conexión de gafas de realidad virtual, como comentábamos anteriormente. Y entre estas conexiones tenemos el conector para la fuente de alimentación, que como era de esperar y dado el tamaño del ordenador de MSI, desafortunadamente es externo y casi tan grande como el propio Trident 3, dado las necesidades energéticas de este equipo, que no olvidemos que no deja de ser un ordenador normal y corriente, pero encasquetado, eso sí, con mucho ingenio, dentro de un pequeño chasis ITX. Ahora que conocemos los detalles un poco más técnicos y antes de adentrarnos en el interior del mismo, sobre su apartado estético, predomina claramente el negro con algunos detalles en rojo. Toda su construcción externa es de plástico, exceptuando la tapa superior, que es por donde accederemos al interior del ordenador, que es una fina capa de aluminio cepillado con un gran orificio de entrada de aire, por donde la GTX 1060 que lleva en su interior se puede apreciar y además es por donde ésta coge aire. El MSI Trident 3 está pensado para usarlo tanto en horizontal como en vertical y además, dado su diseño que no deja ni un solo ángulo recto, incorpora una peana por si deseamos usarlo verticalmente, muy práctico para reducir si cabe aún más el espacio que ocupa este. Junto al botón del power, rompiendo la esquina, encontraremos una decoración LED con el llamado MSI Mystic Light, que no es más que unas luces decorativas RGB que no lo dotarán de más FPS, pero sí de un aspecto más atractivo para quien le guste. Ahora bien, adentrándonos en sus entrañas, cabe destacar que son casi tan bonitas como su exterior, si no más. Realmente, la disposición interna de las piezas y su fácil acceso lo hace muy práctico y fácil poder actualizarlo llegado el momento. Tal vez su único inconveniente es el poder actualizar a futuro la parte de la gráfica, dado que estará superitado a su corto tamaño, pero para algo te has comprado un PC pequeño, ¿no? A nivel de refrigeración del procesador vemos dos puntos a comentar. El primero de ellos el sistema ideado ex profeso para el Intel 7700, que se compone de un sistema más propio de un portátil que de un PC de sobremesa. Este está provisto por una parte de un sistema de heat pipes terminado en aletas de disipación pasiva y por el otro de un ventilador de turbina que disipará estas mismas. Como punto malo, creemos insuficiente la entrada de aire fresco a dichas turbinas, dado que queda totalmente tapada por la parte superior con la tapa y al contrario que en la gráfica no tendremos donde coger una bocanada de aire fresco, simplemente una pequeña rejilla lateral o superior, según la disposición de cómo tengamos puesto nuestro ordenador. Esto provoca que, como veremos en las pruebas, sus temperaturas no sean las más óptimas, haciendo trabajar el propio ventilador de turbina a la máxima potencia, convirtiéndolo en algo
rumoroso. Y junto al procesador encontraremos con un muy fácil acceso los dos slots de memoria SODIMM DDR4 y el acceso a las comunicaciones wireless, compatibles con AC y Bluetooth, provistas por la Intel AC3168. Y si llegados a este punto te preguntas, ¿dónde está el almacenamiento? Pues escondido muy estratégicamente colocado y tal vez de no tan fácil acceso, dado que deberemos de montar medio chasis, quitar algunas tapas, algunos tornillos y darle la vuelta para tener bajo la propia gráfica espacio para el disco de 2,5, en esta ocasión es un HGST de 1 TB mecánico, y el M.2 de Kingston, que no hará a su vez de sistema principal. Y a nivel de gráfica, como podemos estar viendo y con conexiones directas a la placa base H110 MSI, tendremos una GTX 1060 de 6 GB, también de MSI como era de esperar, en un espacio destinado para ella misma, con dos posiciones de salida de aire caliente de forma pasiva, aunque sin salida directa de calor por el modelo de la gráfica que actualmente monta. Como punto más positivo, la gráfica sí que tendrá a su plena disposición un gran ventanal de entrada de aire fresco para ella sola. Ahora bien, veamos un pequeño detalle de las pruebas que hemos obtenido tras estos días que hemos estado probando el Trident 3 de MSI. Miremos tanto a nivel de temperatura como a nivel de rendimiento, como asimismo a nivel de sonoridad. Estos son sus resultados. Bien, pues hasta aquí han sido los resultados, y como hemos visto, el Trident 3 de MSI es un PC bastante completo, bastante curioso si más no. Sí que es cierto que una vez que lo tienes puesto encima de la mesa, llama su atención, su reducido tamaño, su peso relativamente escueto y la disposición interna de las piezas, que lo hace tanto práctico a nivel de tamaño como a nivel de poder, digamos, llevártelo de portabilidad, como así el poder acceder a las piezas por si a futuro deseas cambiar tanto procesador, como placa, como gráfica, como mismamente las memorias, dificultando un poquito el tema del almacenaje. Pero hay unos puntos que no podemos dejar pasar. Entre ellos son a nivel de temperatura. Sí que es cierto que no es un PC que esté pensado para, digamos, grandes cargas de trabajo. Sus temperaturas sí que es cierto que en grandes cargas de trabajo se disparan, ¿de acuerdo? Aumentando también así su nivel de sonoridad. Pero para un trabajo más bien liviano, ¿de acuerdo? Lo hace un PC muy correcto, muy compacto, con un precio relativamente, digamos, dentro del mercado para ser un PC, digamos, totalmente montado y no montado por pieza. El Trident 3 de MSI, al ser con diferentes configuraciones, lo podemos encontrar desde los 800 hasta los 1500 euros de precio. Una de las cosas que tal vez menos nos ha podido llegar a gustar es una limitación, pero no es una limitación que nos ofrezca MSI como tal, sino el chipset de Intel, en este caso el H110, que no nos deja tener ni control de BIOS, ni así soporte, por ejemplo, para XMP o por si queremos hacer overclocking. Tampoco sería un PC pensado para dicho trabajo, pero ya te ofrece esa pequeña limitación. A nivel de temperatura, ya lo hemos dicho, que aunque me permita jugar a 1080 a todos los juegos sin ningún tipo de problema, tal vez algunos sí que tenemos que llegar a ajustarlos teniendo en cuenta que tiene montado una 1060, ¿de acuerdo? Por el resto de puntos, lo veo muy correcto. Sí que es cierto que nos hubiese gustado el probarlo más en el día a día. Lo hemos tenido apenas 2 semanas para realizar la review, para realizar las pruebas y realizar toda la grabación del producto, y no nos ha podido, digamos, no hemos podido probarlo tan a fondo como nos hubiese gustado, pero en las pruebas realizadas sus resultados son más que óptimos para el tipo de PC que está enfocado. Sí que es cierto que no es un PC que esté, digamos, abierto o sea, digamos, práctico para el gran abanico de usuarios, ¿de acuerdo? Tiene un nicho tal vez un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Para alguien que busque principalmente y casi en exclusiva un PC de reducido tamaño con una gran potencia detrás de sí. Por el resto sí que tiene cosas muy interesantes, no solo a nivel de tamaño, a funcionalidad de ofimática o de juegos de carga menos pesada, sí que es cierto que es bastante silencioso. A nivel de conectividad, nos gusta que ofrezca USB 3.1 de generación 2, tanto tipo C como tipo A. El puerto HDMI frontal para las gafas lo vemos realmente un acierto, y que tiene muchos detalles que ahí ya te puede gustar o menos el tema de LED, pero nos parece un pequeño detalle bastante elegante para quien le pueda gustar sin pasarse un poco de hortera. Ya sabemos que a día de hoy el tema de los RGB LED está bastante desorbitado. Este no es el caso, ¿de acuerdo? A nivel de energía, aunque tenga el alimentador externo de gran tamaño, no consume mucho, sinceramente no consume mucho. El punto nominal estamos hablando que son no más de 300 vatios, y para la potencia que está ofreciendo para el reducido tamaño, lo vemos un PC muy óptimo en casi todos los sentidos.
Dicho esto, hardwarefílico, coméntanos abajo en los comentarios del vídeo qué te ha parecido el Trident 3 de MSI, si te gustaría tenerlo, si no lo tienes, si tal vez te estás pensando en comprarlo, o si este tipo de PC va contigo. Para todo lo demás, como siempre, nos podéis encontrar a través de las diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en Twitch, haciendo todos nuestros streamings de lunes a domingo, tanto con cacharreo como con noticias, como con actualidad hardwarefílica. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.